Estimados amigos, gracias por entrar a mi canal. Vamos a trabajar con precálculo. Mi amigo, gracias por conectarse a mi canal. Comenzamos con la clase, ¿ok? Sabes que para encontrar valores de funciones trigonométricas de ángulos mayores de 90 grados es muy útil dibujar, ¿verdad?, los ángulos en el plano cartesiano. Recuerda, los ángulos se miden por la cantidad de rotación entre su lado inicial, en este caso es B, que está en X, este es el lado positivo de X, ¿ok? Y su lado terminal, que en este caso sería A, ¿ok? Obviamente, de este ángulo B o A es el origen, ¿ok? Esto es una O. Por lo tanto, ya sabemos que el origen en este caso es B, O es el vértice y A es su lado terminal. Si nosotros hacemos este dibujito marcando el ángulo, sabemos que la flecha nos indica que vamos en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el ángulo es positivo. ¿Ok? El ángulo es positivo. Y se conoce a este ángulo que está en posición estándar, porque va del origen a su lado terminal, que es A. ¿Ok? Desde el origen, no, perdóname, desde su lado inicial, B, hasta su lado final o terminal, que es A. ¿Ok? El origen es el vértice de este ángulo. Por lo tanto, si nosotros conocemos el ángulo como B o A, sabemos que está en posición estándar. ¿Ok? Y va a ser positivo, siempre. Va a ser positivo. Recuerda, esto es X, esto es Y, ¿ok? Y está el ángulo en posición vertical porque está en el primer cuadrante. Primer cuadrante. Este sería el cuadrante número 4. ¿Ok? Vamos a ver el ángulo BOC. El ángulo BOC, ¿ok?, es aquel que va desde B en posición, en dirección horario, y va a ser negativo el ángulo. ¿Ok? El ángulo va a ser negativo porque va en sentido del horario. ¿Ok? ¿Te acuerdas desde geometría que el plano cartesiano va desde el lado X positivo hacia contrario a las manecillas del reloj y que es en posición uh, estándar? ¿Ok? Bien, recordado esto, vamos a recordar ahora otra figura, ¿ok? Y empezamos con ejemplos. Vamos a ello. Bien, amigos, considera la siguiente figura. ¿Ok? Sabemos que el cuadrante de un ángulo es el cuadrante en el que cae su lado terminal. Eso lo vimos en la gráfica anterior. ¿Ok? O sea, en esta figura, los ángulos BOA y BOC son ángulos del primer y cuarto cuadrante respectivamente. ¿Ok? Primer cuadrante y cuarto cuadrante respectivamente. O sea que un ángulo de posición estándar cuyo lado terminal cae en el eje X o en el eje Y se conoce como ángulo cuadrantal. Te repito, o sea, un ángulo de posición estándar que su lado terminal está en el eje X o en el eje Y se conoce como ángulo cuadrantal. Si te fijas, el ángulo BOA es un ángulo de 60 grados. Y el ángulo negativo BOA es de menos 300. Míralo aquí. Aquí está 60 y aquí está menos 300. ¿Sí?
O sea que como los ángulos están en posición estándar, sus lados terminales coinciden. A eso se le conoce como ángulos coterminales. ¿Ok? Bien importante. Observa esto. Si nosotros tenemos 60 grados, estos son positivos, menos 360 grados, de ahí sale menos 300 grados. De ahí sale menos 300 grados. ¿Okay? Por lo tanto, cualquier ángulo, al sumar o restar 360 grados, el otro ángulo será coterminal con ese ángulo cuando ambos estén en posición estándar. Si te fijas matemáticamente, voy a ponerlo acá, matemáticamente se escribe de la siguiente manera. Theta más menos n por 360 grados. Por 360 grados. Cuando o donde n, o sea, cuando n es igual a cualquier número. Lo voy a escribir. A cualquier número. Entero. ¿Ok? Cuando n es cualquier número entero. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Bien, amigos, vamos a ver el ejemplo. No sin antes decirte que si el video te está gustando, te puedes suscribir, me das un like, marca la campana y compártelo con tus amistades. Ok, vamos al ejemplo. Encuentra un ángulo coterminal de un ángulo positivo y de otro ángulo negativo que miden 45 grados y menos 210 grados. Sea n igual a 1. Ok. Bien, nosotros entonces tenemos que θ más menos n por 360 grados, ¿ok? Y nos dicen que n va a ser igual a 1. Pues nada, sustituimos ahí y cualquier número multiplicado por 1, pues es el mismo número. Y vamos al de 45 grados primero. 45 grados más, porque 1 por 360 es 360, por lo tanto, más 360 grados, decimos que es 405 grados, ¿ok? Y 45 grados menos 360 grados, porque n es igual a 1, en este caso, decimos que es, sí, 315 grados, ¿ok? 315 grados menos 315 grados. Por lo tanto, tenemos aquí una solución y la otra solución. Vamos a ver ahora el ángulo, los ángulos coterminales de menos 210 grados, ¿ok? 1 por 360 es 360, por lo tanto, más 360 grados es igual a 150 grados. Es igual a 150 grados. Aquí tenemos la otra solución. Y ahora decimos que menos 210 grados menos 360 grados, estamos hablando de menos 570 grados. Y tenemos aquí nuestro ángulo coterminal también, ¿ok? Pues nada, amigos, te repito, si no te has suscrito a mi canal, puedes suscribirte, puedes compartir con tus amistades, me puedes regalar un like si te gustó el video y nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.